Hola, ¿qué tal? En el presente video vamos a pasar una base de datos que ha sido resultado de una captura de datos en Google Forms. Entonces vamos a analizar las respuestas que nos llegaron y las vamos a convertir a una base de datos en SPSS en la cual podamos hacer los análisis estadísticos correspondientes. Para ello voy a mostrar a continuación mi pantalla. Bien, como podemos observar, aquí hay un formulario que fue contestada vía internet, vía Google Forms. Entonces tenemos 491 respuestas, me dice aquí, y entonces hacemos clic en la parte de respuestas y nos va a dar un análisis descriptivo de los datos que se obtuvieron. Sin embargo, tenemos la limitante de que no podemos hacer análisis correlacionales, ni análisis predictivos, análisis factoriales, ni nada por el estilo. Entonces vamos a pasar estos datos a SPSS para que podamos analizarlos de una manera simple. Para pasarlos a SPSS vamos a hacer clic donde dice ver en hojas de cálculo. Entonces nos va a mostrar ya la base de datos completa de todos nuestros participantes, ¿no? Ahí están los 491 participantes. Entonces vamos a hacer clic en archivo, vamos a dar clic en descargar y entonces vamos a seleccionar la opción valores separados por comas .csv, que es el formato por excelencia de las bases de datos, ¿no? Es una forma simple y de pocos datos, poco consumo de datos para descargar, importar y exportar las bases de datos. Entonces hay que seleccionar ese formato .csv. Hacemos clic ahí y bien, aquí se vino ya la descarga a la carpeta de descargas. Bien, una vez que tenemos esto, podemos ir a nuestro SPSS, ¿sí? Y vamos a hacer la importación. Vamos a hacer clic donde dice archivo y luego donde dice importar datos. Si tu SPSS no tiene la parte de importar datos, tendríamos que hacerlo en abrir y luego en datos. Solamente especificar que ahí donde dice archivos de tipo, lo cambiaríamos por archivos CSV y seleccionaríamos el documento que acabamos de descargar, en este caso este que está aquí. ¿Sí? Entonces, bien, voy a hacerlo en este caso con importar datos, ¿sí? Y le voy a dar donde dice datos CSV. Hacemos clic aquí y luego en donde dice datos CSV voy a seleccionar el que acabo de descargar y le voy a poner a abrir. Entonces SPSS va a analizar el archivo, ¿sí? Para ver en dónde se encuentran los puntos, las comas, etcétera, ¿no? Y entonces él detecta una cosa, que la primera línea contiene los nombres de las variables, que no hay espacios iniciales ni espacios finales en los valores de cadena, ¿sí? O sea, si se fijan, simplemente lo que es texto está delimitado por las comillas dobles. Entonces aquí podemos identificar que el delimitador entre valores es la coma, el símbolo decimal sí habría que verificarlo. Yo en este caso no tengo puntos decimales, por lo que no importaría. Sin embargo, dependiendo de la zona en la que nos encontremos, en algunas partes se utiliza el punto decimal, en otras partes se utiliza la coma. Entonces sí habría que señalarlo aquí para que no se equivoque en la importación de los datos. Entonces el calificador de texto, habíamos dicho, es la comilla doble, ¿sí? Y entonces vamos a hacer clic en aceptar y él va a hacer la importación de esa base de datos. Se fijan, lo que teníamos ahí en el Google Forms, ahora lo tenemos en SPSS. Muchas personas dirán, pero ¿por qué mejor no seleccionamos los datos y los copiamos y los pegamos? Pues bueno, aquí tenemos una ventaja de que ya se crearon las variables, ¿no? Se crearon los nombres de las variables, aunque todavía no están en su tipo correcto, pero mínimamente ya tenemos el nombre de las variables. Bien, a continuación, sería pertinente que tuviéramos una etiqueta de cada una de las preguntas que nosotros tenemos aquí. Y para hacer esa importación de las etiquetas, nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos irnos a nuestro cuestionario, seleccionamos todas pues las etiquetas que se encuentran en la primera fila,
hacemos copiar con control C. En este caso voy a crear una segunda página y voy a hacer clic donde dice editar. Le voy a poner pegado especial y le voy a poner transpuesto. Entonces esto va a hacer que se acomoden en columnas en vez de por filas. Hacemos control C, o sea, activamos la copia de las mismas y nos vamos a la parte de el SPSS, donde tenemos las etiquetas. Seleccionamos las columnas de las etiquetas y damos clic derecho y le ponemos pegar. Entonces, si se fijan, ya tenemos la etiqueta de cada una de las variables que estamos midiendo aquí. Esto quiere decir que si ya nosotros realizamos un análisis, ¿sí? Por ejemplo, un análisis de frecuencias, ya cuenta con la pregunta, ¿no? Con la etiqueta y entonces ya podemos ver los valores. Bien, ese es uno de los primeros pasos. Sin embargo, no hemos terminado aún, ya que muchos de los análisis dependerían. Por ejemplo, si yo quiero saber si la ciudadanía digital tiene que ver con la edad o con el sexo, no podríamos hacerlo porque estos se encuentran en un tipo cadena, ¿sí? Entonces tendría que convertirlas a numéricas. Sin embargo, no es conveniente convertirlas a numéricas cuando tenemos todavía datos que son de cadena, porque entonces nos eliminaría los datos que contienen. Entonces, bueno, para empezar, como no voy a hacer ningún análisis con la marca temporal, que es algo que añade el Google Forms, voy a eliminar esta primera variable. Enseguida, tenemos que en la parte de los años tenemos números. Sin embargo, tenemos por ahí una cuestión de que lo correcto era tener solamente el número, pero muchas personas le añadieron la palabra años, ¿no? Entonces aquí sí habría que cuidar esa parte y dejar solamente el número. Entonces, bueno, lo podemos corregir manualmente, podemos utilizar las herramientas de transformación, ¿sí? Podemos hacer una recodificación en las mismas variables, u otra forma, tal vez un poco más sencilla, pues sería irnos a nuestro formulario y en esta columna de edad, pues decirle en la parte de editar y buscar y reemplazar, decirle busca años y elimínalo, reemplázalo por nada, ¿no? Entonces pones reemplazar todos y dice, se reemplazaron 52 instancias, ¿sí? Entonces, como podemos ver, tenemos algunos datos perdidos, sin embargo, bueno, aquí tenemos que nos dijo 12,6 meses, ¿sí? Entonces lo cambiamos por números, que nos contestó con números también. Bueno, ya identificamos casos específicos, ¿sí? Y hacemos la corrección, como debe quedar es así, con puros números. Entonces ya nosotros lo que hacemos, pues es seleccionar toda la columna y hacer control C y nos vamos a nuestra base de datos y pues pegamos estos datos y entonces ya desaparecieron todos los datos que no contenían solamente números, ¿sí? Si nosotros hacemos un análisis descriptivo de frecuencias acerca de las edades, vamos a darnos cuenta de que ya todos los datos son numéricos. Entonces ahí ya no habría ningún problema. Nosotros nos vamos a vista de variables y cambiamos la variable edad por un tipo numérico, ¿sí? Tipo numérico, pues bueno, ya no necesitaría mucha anchura, ¿no? Si acaso, pues 3 dígitos, eso suponiendo que tenemos personas de más de 100 años, sin decimales. Ya tenemos la etiqueta, pues el valor, pues indica el número de años que tiene. En este caso, pues dejamos que los espacios que estén en blanco sean los valores perdidos por el sistema, ¿sí? En este caso, pues bueno, la edad tiene un rol de entrada, ya que pues la edad es independiente de otras variables.
Entonces, en ese sentido lo dejamos como tipo entrada, ¿no? Entonces, nos vamos a la vista de datos y pues podemos ver nosotros que ya la edad ya se convirtió en numérica, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos verla mejor, pues le ponemos aquí centrado. Entonces ya podemos ver aquí la edad de nuestros participantes. Bien, ahora vamos a ir a la parte de sexo, ¿sí? ¿Cómo modificamos? Es un poco más difícil la conversión de este tipo de datos, pero bueno, aquí vamos a ver, vamos a aprovechar estas dos variables para ver dos tipos de transformaciones. En este caso voy a utilizar, en el caso del sexo, voy a utilizar una opción de autocodificación para que él detecte los valores que se encuentran aquí y los codifique automáticamente. Entonces, aquí en transformar, le voy a poner recodificación automática. Entonces voy a pasar la variable sexo y me va a pedir un nuevo nombre. Si no, no va a funcionar. Entonces, bueno, le voy a poner yo sexo, sexo 1, por ejemplo. Añado el nombre nuevo y entonces le digo que empiece por bueno, en este caso solamente sería por orden alfabético, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle los valores de cadena en blanco, vamos a darlos como perdidos por el usuario, ¿no? Entonces le ponemos nosotros aceptar y vamos a ver que ya nos lo codificó de la siguiente forma. A los femeninos les puso 1, a identidad género fluido les puso 2 y a los que habían contestado 3 les puso masculino. Por ahí hay había un caso que tenía una M nada más, ¿verdad? Entonces lo codificó como 4M. En este caso, sí, habríamos que pasar ese dato al número 3 masculino, ¿no? Bueno, voy a minimizar esta pantalla, pero miren, si nosotros alternamos entre datos y textos, esta variable va a estar al final. Se fijan, nosotros podemos ver que ya se encuentran codificadas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya podemos eliminar la variable sexo, ¿sí? Y la variable que tenemos acá abajo, en la parte de abajo, aquí, sexo, pues ya podemos nosotros renombrarla, ¿sí? Nosotros podemos renombrarla por sexo y entonces, pues la llevaríamos ya. Nosotros seleccionamos aquí, hacemos clic y la podemos arrastrar hasta el lugar que tenía, ¿sí? Y entonces ya nosotros encontramos aquí la variable sexo. Si la queremos visualizar adecuadamente, pues la ponemos centrada. Si se fijan, ya la puso como numérica, ¿sí? Entonces, bueno, ahí existió una autocodificación. Él codificó a partir de los datos que teníamos. Si yo hago un análisis descriptivo de frecuencias de la variable sexo, ¿sí? Entonces ya me va a aparecer la etiqueta, me aparece 285 femeninos, una persona que puso otro, identidad género fluido, otra persona que puso masculino, perdón, y entonces aquí tenemos 4 personas que dejaron el espacio vacío y entonces lo toma como valores perdidos del sistema, ¿sí? Ya nosotros pudiésemos configurar ese número 4 como valores perdidos, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está ya. Perdón, voy a minimizar la pantalla. Ya está codificada la variable sexo. Ahora voy a codificar la variable nivel donde estudia actualmente y en este caso no voy a poder hacer lo mismo. ¿Saben por qué? Porque es el nivel donde estudia actualmente y si se fijan lleva un orden, ¿sí? Lleva un orden que primero debe ser secundaria, luego debe ser preparatoria y luego debe ser universidad. Y si yo hago una codificación automática, me va a poner primero la variable preparatoria y luego la variable secundaria y luego la variable universidad y van a perder ese sentido de orden, ¿sí? Va a perder, ya no va a ser una variable ordinal, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, si vemos el sexo, bueno, la edad en este caso, pues nos recomienda que sea a escala, porque hay un lapso exacto entre año y año.
¿sí? La variable sexo en este caso es nominal porque no indica que sea mayor uno de los datos, ¿no? Que sea mejor ser mujer o sea mejor ser hombre, ¿no? Entonces solamente es una variable de agrupación, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido vamos a poner la parte del nivel de estudios o nivel donde estudia actualmente para para identificar que se puede hacer la relación de tipo a mayor nivel de estudios, mayor esto, a menor nivel de estudios, menor esto, o mayor aquello, ¿no? Entonces, en este caso estamos hablando de una variable ordinal, ¿sí? Entonces, no podíamos transformar de la misma manera de una recodificación automática. Entonces, vamos a utilizar la opción recodificar en las mismas variables y vamos a pasar la variable nivel donde estudia actualmente y vamos a hacer clic en valores antiguos y valores nuevos. Entonces aquí vamos a asignar a secundaria. Todo lo que diga secundaria lo va a transformar por uno. Le ponemos añadir. Todo lo que diga preparatoria lo vamos a cambiar por un valor 2. Le ponemos añadir. Y todo lo que diga universidad lo vamos a cambiar por un valor 3 y lo vas a añadir aquí. Bien. Le ponemos continuar, le ponemos aceptar y entonces podemos ver nosotros aquí que ya se ha realizado el cambio. Sin embargo, nos falta todavía codificar aquí en el nivel donde estudia, ¿sí? Ya podemos ponerle ahora sí que sea numérico, ¿sí? Y no pasaría nada, está ya correcto, pero tendríamos que ponerle los valores, ¿no? Tendríamos que ponerle, bueno, el valor 1 indicaría que es de secundaria, ¿sí? El valor 2 indicaría que es de preparatoria y el número 3 indicaría que es de bachillerato. Podemos aceptar y ahora podemos regresar los datos y podemos alternar entre ellos y entonces ahí está esa comunicación computadora-ser humano. ¿Sí? La computadora va a poder hacer cálculos con ellos, pero a nosotros nos va a mostrar las etiquetas, ¿no? Él va a hacer cálculos. Es que los dos tienen mayor esto, tienen... perdón, aquí cometí secundaria eh, perdón, en la transformación de los datos, acá en la variable de valores cometí un error. Le puse nueva 3 bachillerato cuando es 3 universidad. Una disculpa, le ponemos aquí cambiar, le ponemos aceptar. Y entonces volvemos a la vista de datos y pues ya se hace el cambio automático, ¿no? Ahí se encuentra. Bien, entonces ya vimos aquí dos formas de codificar diferentes y ahora vamos a ver, algunos podrán decir, no, pero se va a tardar mucho porque quedan muchos datos pendientes por aquí. Bueno, no nos vamos a tardar tanto porque esto lo vamos a hacer de una manera mucho más rápida porque todos estos cuentan con la misma escala y estos cuentan también con el mismo con los mismos valores, así que no vamos a batallar para cambiarlo. Y eso lo muestro a continuación. Bueno, vamos a convertir entonces estas variables que están aquí. Checamos de dónde a dónde son estas variables. Entonces la última sería la donde dice si participas en Telegram. Entonces nos damos cuenta que aquí ya tiene algunos valores como sí, 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 no, no, sí, sí. Entonces, miren, aquí lo que estaríamos haciendo sería primeramente reemplazar estos valores, ¿sí? Cambiar estos valores antiguos por los valores nuevos, que serían los números, y luego indicarle qué significan los números, ¿no? Entonces, para esto vamos a seguir estos pasos. Le damos en transformar, le vamos a dar en recodificar en las mismas variables y entonces vamos a regresar la variable que ya teníamos y entonces vamos a tomar las variables desde aquí hasta aquí donde llegan las de sí y no, ¿sí? Y le vamos a dar clic en valores antiguos y nuevos. Si se fijan,
Aquí están los anteriores que habíamos puesto. Entonces vamos a ponerle. Entonces, a donde hayan puesto no, vas a darle el valor 0. Ponemos añadir. Y donde hayan puesto sí, ponles el valor 1. Le ponemos añadir. Y entonces ahí están. Le pongo continuar y le pongo aceptar. Entonces vamos a ver que ya se me convirtieron en unos los sí y los no se me convirtieron en 0. ¿Sale? Y los que no habían contestado nada se quedan como valores nulos perdidos por el sistema. ¿Sí? Entonces, bueno, en este caso ya ahora sí solamente nos faltaría, ya que tenemos ese 1 y ese 0 aquí, entonces ya podemos cambiar el valor de el valor de, perdón, el tipo de dato, ¿sí? Ya le podemos decir, oye, ahora sí, que este dato sea numérico, ¿sí? Podemos aceptar. Y entonces aquí le voy a dar en copiar y voy a pegarlo en los demás datos que acabamos de modificar. Le pongo pegar. Entonces, ahí queda. Ahora ya son numéricos y solamente nos falta indicarle los datos, ¿no? El valor 0 significa no. El valor 1 significa sí. Le damos a aceptar y a partir de entonces ya vamos a poder, se fijan, ya aquí podemos manipular entre números y significado de los valores, ¿sí? Entonces, esta escalita que tenemos aquí la vamos a copiar y la vamos a pegar en el resto de datos numéricos que tenemos que vayan en esta escala, que sería hasta aquí. Entonces lo voy a poner, pegar. Y entonces ahí está ya la escalita de sí y no. En la vista de datos ya podemos nosotros alternar, ¿sí? Y ver que ya lo está interpretando de esta forma, ¿no? Lo que para el sistema es un 1, para nosotros es un sí. Y para lo que el sistema es un no, perdón, un 0, para nosotros es un no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muchas personas piensan que por ponerle el 0 se toma como valor perdido, pero cuando nosotros no hacemos la indicación del valor perdido, no se toma como valor perdido. Fíjense, voy a hacer un análisis de frecuencias donde incluya estas variables, ¿sí? Y las paso, le podemos aceptar, y entonces ahí está, ¿no? Me dice, contestaron que no, 107, que sí, 380, ¿sí? 4 no contestaron, ¿sí? Entonces, de aquí de la misma forma, ¿no? Podemos ver los datos en sí, ¿no? Lo cual nos dice, pues, que tenemos los datos ajustados correctamente. Ahorita al final vamos a ir al análisis de el tipo de datos. No se nos está pasando esto. Primero estamos recodificando y ya por último estaríamos en la parte de acomodar el escalamiento y el tipo de entrada. Entonces, bien, ahora nosotros tenemos un escalamiento aquí que, como podemos ver en el cuestionario, es un escalamiento del 1 al 7, ¿sí? Por lo tanto, aquí ya nos pasó los datos de manera correcta, ¿sí? Y ya no tendríamos que hacerle nada, ¿sí? Ya estamos diciendo que el 7 es siempre y que el 1 es nunca. Pero entonces estamos tomando que esto es un escalamiento. Entonces, bueno, voy a hacer la conversión de esto solamente en este sentido, ¿no? De que, bueno, aquí ya se encuentran como variables numéricas. Si nosotros quisiéramos darles valores a las escalas,
pues ya le daríamos aquí un valor a esta escala, pero yo no lo estoy considerando en este cuestionario, por lo tanto, yo lo voy a dejar así, pero quienes le hayan puesto escalamientos como nunca, casi nunca, frecuentemente, casi siempre y siempre, por ejemplo, es un escalamiento, pues ellos sí van a tener que poner aquí ese dato, ¿no? Para que les sea tomado en cuenta. Bueno, a continuación vamos a la parte de las medidas. ¿Sí? Para el SPSS tenemos tipos de datos como las escalas, donde nos dice la escala es cuando existe la misma distancia de un punto a otro. Y la edad es un ejemplo de una escala porque cada año representa un dato exacto, o sea, el año tiene el mismo valor. Y en muchos tipos de escalamientos no tenemos el mismo valor, ¿verdad? Entonces se consideran como nominales. Entonces, perdón, como ordinales. En este caso, la edad es un ejemplo claro de lo que es una escala. El sexo es nominal, ya que no va en un sentido de orden, o sea, no es mejor, no es más alto ser hombre o ser mujer, o ninguna mujer debería de aspirar a ser hombre o un hombre aspirar a ser mujer para mejorar. Entonces, en ese sentido son nominales, están en un sentido de igualdad, como nos muestra este dibujo, ¿no? En el nivel donde estudia actualmente nos pueda servir para decir, a ver, a mayor nivel de estudios, mayor nivel de ciudadanía digital, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, esta variable sí podría ser ordinal, ¿de acuerdo? Has recibido, participas en todos estos tipos de datos, sí dejaríamos en el sentido de que solamente hay una opción, bueno, es la misma distancia de un punto a otro y lo mismo sucede en este escalamiento que tenemos abajo porque no le estoy poniendo nombres a las escalas. En el caso que le estuviera poniendo nombres, entonces en ese caso habríamos que manejarlas como nominales, ¿no? Entonces, bueno, aquí selecciono que es tipo escala y bueno, vamos a poner ese valor en, en todas las demás variables. Voy a poner aquí clic derecho y le voy a poner pegar. Bien. Ahora vamos al punto del rol. ¿Sí? En el rol tenemos diferentes tipos de datos. Entrada, objetivo, ambos, ninguno, partición o dividir. Bueno, en este caso, una entrada hace referencia a una variable independiente, ¿sí? Que podemos utilizar nosotros para ver su efecto en otra variable. Sin embargo, esta no se modifica en un sentido contrario, ¿sí? O sea, no es bilateral esa correspondencia. Por ejemplo, la edad y la actividad física. Nosotros pudiésemos decir, las personas de mayor edad hacen menor actividad física. Sin embargo, si yo hago menor actividad física, eso no va a cambiar mi edad. O si yo hago mucha actividad física, tampoco va a cambiar mi edad. Entonces la edad podemos verla como que es independiente y en este caso se queda como entrada. ¿Sí? Vamos a ver el sexo, ¿sí? En este caso, nosotros, si el sexo lo vamos a utilizar para dividir poblaciones, ¿no? Para decir, a ver, vamos a comparar hombres con mujeres, entonces tomaría la función de dividir. Nivel donde estudia, ¿sí? En este caso, pues también podemos nosotros hacer esa división por niveles donde estudia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pudiésemos tener, por ejemplo, partición, si estuviéramos hablando del grupo experimental, grupo control, por ejemplo, ¿no? Otro ejemplo de división podrían ser los grupos, ¿no? Experimental, no, perdón, pretest, post-test, ¿sí?
Aunque hay algunas variables que se relacionan de manera bilateral, entonces serían ambos. Y cuando una variable es el objetivo, cuando nosotros decimos, bueno, es una variable que se va a modificar en función de otra variable, entonces esa la pondríamos como objetivo, ¿no? En este caso, pues bueno, nosotros no tenemos aquí las medias de lo que es la ciberagresión y lo que es la ciudadanía digital. Esos serían objetivos, porque son los objetivos de mi investigación. Pues ver cómo influyen estas variables en aquella otra variable, ¿no? También estas variables también son las que queremos ver cómo influyen en aquellas variables, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso, terminaríamos así de configurar nuestra base de datos. Vamos a trabajar esta parte de los valores perdidos, ¿no? Muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Cómo funciona un dato perdido? A mí me ha tocado ver bases de datos que le ponen 999 y configuran el dato. Personas que nada más le ponen el 999 y no configuran el dato. Entonces, bueno, ¿cuál sería la parte correcta, no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la variable de edad, ¿sí? Aquí tenemos diferentes edades. Si yo hago un análisis descriptivo de frecuencias de las edades, eh, vamos a darle a aceptar. Aquí tengo todas las edades que fueron válidas, aquí dice, ¿sí? Y me muestra el porcentaje, me muestra el total y aquí me dice sistema, ¿sí? Nos muestra como perdidos. Nos muestra como perdidos del sistema a 15 resultados. ¿Y cuáles son esos 15 resultados? Pues son los 15 resultados que no tienen dato, ¿sí? Están en cero, ¿no? Entonces, bueno, están en blanco, ni siquiera es un cero, están en blanco, entonces esos son los valores perdidos por el sistema. Pero nosotros utilizamos los valores perdidos, los podemos utilizar aquí como valores perdidos discretos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros dijéramos, es que esta persona, como es muy pequeño, no sabe su edad? Por ejemplo. Entonces yo puedo ponerle un valor discreto. Por ejemplo, el 999 no sabe su edad. Y el 998, este, bueno, otra excusa, se dio de baja de la escuela y ya no lo pudimos encuestar en esta segunda ocasión, ¿no? Por ejemplo, podemos poner esos valores, entonces ahora vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Si ponemos valores discretos, entonces me voy a ir a algunos campos donde no hayan contestado nada. Por ejemplo, aquí voy a poner un 999 y acá voy a poner un 998. Y entonces, y para que vean lo que sucede, aquí voy a poner un 997, el mismo que no incluí en esa lista de valores discretos. Entonces, cuando yo vuelvo a hacer un análisis de frecuencia descriptivo de la edad, fíjense lo que me va a aparecer. Me aparecen como válidos todas las edades, pero fíjense, me aparece como perdidos el 998, el 999, pero el 997 sí me aparece como válido. Si se fijan, porque no lo apunté como un valor discreto. Entonces, esto me va a afectar mucho en la dispersión, porque va a decir es que hay una persona de 997 años, ¿no? Y esto va a ser muy contrastante con los demás. Entonces va a haber una dispersión muy grande en esta variable, ¿no? Es por eso, sí, que si nosotros vamos a poner valores discretos, tendríamos que anotarlos en el formulario, ¿no? Perdón, en la configuración de las variables. Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a cambiar, le voy a poner 998. Pero ahora, como para qué cambiar perdido por el sistema por un número, sería por la siguiente razón. Si aquí en vista de variables, voy a ponerle en valores perdidos, aquí en la parte de valores, le voy a poner que el valor 999 significa no sabe su edad, ¿sí? Y el 998 fue una pérdida de
pérdida de población, ¿sale? Entonces le ponemos aceptar y voy a volver a hacer ese análisis de estadísticos descriptivos de frecuencias con respecto a la edad. Entonces, si se fijan, ahora ¿qué pasa? Dice, pérdida de población 2, no sabe su edad 1 y perdidos por el sistema, los que no contestaron 12. ¿Sale? Entonces, para eso funcionan los valores discretos dentro de los datos perdidos. Pudiésemos nosotros también escoger esta otra opción, ¿no? Si a nosotros no nos conviene esta, si tenemos otro tipo de datos y nosotros queremos que sea todo un rango el que aparezca como discreto, o sea, como un valor perdido. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, que sean inválidos del 20, del 20 al 40 y el 998 aparte, sean valores perdidos. Le voy a poner aceptar y voy a realizar nuevamente el análisis estadístico descriptivo de frecuencias sobre la edad. Entonces, si se fijan, que se me aparecen como perdidos el 20, el 21, de todos del 20 al 40, y luego me aparece la pérdida de población 2, el sistema 12, y me aparece como este dato el de no sabe su edad, que ya lo había configurado, ¿verdad? En ese caso no borré los datos, por eso me aparece ahí. Entonces, bueno, esa es la función de los datos discretos. Yo en este caso le voy a poner que no hay valores perdidos, porque los valores perdidos, pues los detecté yo con la situación pues de dejarlos en blanco, y entonces eso me los va a dar como valores perdidos. Bien, entonces aquí tenemos ya nuestra base de datos, lo cual ya nos va a servir ahora sí para poder hacer comparaciones, hacer predicciones, etcétera, porque anteriormente, como estaba así con puras letras, él no podía trabajar, pero ahora con números, él sí puede trabajar, ¿no? Entonces yo aquí sí puedo ya hacer todo tipo de análisis de datos, y entonces ya pudiese decir yo, ¿no? A ver, hazme una prueba T para muestras independientes y compárame si la participación en Facebook tiene que ver con el sexo. Entonces, compárame al grupo de hombres con el grupo de mujeres y le podemos aceptar. Y entonces, perdón, compara el uno con el 2. Sería el uno con el 3 porque el uno es identidad género fluido, que solamente tiene un participante, ¿no? Pero vamos a ver por ahí, pues nos dice que en este caso la relación, pues es que la persona que contestó, mm, que es identidad género fluido, pues puso 0, ¿sí? Y acá tenemos .80, entonces por eso sí detecta que hay diferencia, pero no se puede terminar con un solo caso. Entonces vamos a comparar, voy a hacer otra vez la prueba T para una muestra, perdón, para muestras independientes. Entonces voy a definir nuevamente los grupos, el grupo de hombres contra el grupo de mujeres, le podemos aceptar. Entonces ya me dice, a ver, el sexo femenino 285 tuvo una media de .80, ¿sí? Y el masculino 200 tuvo una media de .76, lo cual indica que no existe una diferencia significativa entre el uso de Facebook en relación a el sexo de las personas. Entonces, si se fijan, ahora sí nos puede hacer este tipo de análisis porque ya tenemos configurada nuestra base de datos, ¿sí? Con variables de tipo numéricas. ¿De acuerdo? Pues entonces ahí está la forma de convertir. Sin duda alguna es una gran ayuda el uso de Google Forms. Nos evitó el capturar cada uno de esos 491 datos a cambio de unos minutos de configuración de esta base de datos.
Bien, si tenemos alguna pregunta, algún comentario, pues les agradezco lo dejen aquí en la parte de los comentarios y posteriormente por ahí respondemos, ya sea en el chat o con algún otro video. Pues muchas gracias y pues quedo a la orden. Hasta luego.